Un país acaba de escribir 900 páginas para explicarle a sus propios jueces cómo funciona su propia ley. No es una metáfora. Es un libro real publicado por el Poder Judicial Dominicano, porque el nuevo Código Penal que entra en vigor el 3 de agosto es tan denso, tan contradictorio, tan mal cocido, que ni los que lo van a aplicar lo entienden todavía. Y mientras eso pasa, ese mismo código puede meterte preso por decir la verdad. Puede meter presa a una mujer por abortar aunque la violaron. Puede procesar a un médico por un resultado que nunca controló. Y puede, literalmente, borrar el delito de que un funcionario abuse de ti porque a alguien le pareció que la palabra ultraje era demasiado ambigua para castigarlo a él, pero no lo suficientemente ambigua para castigarte a ti. Esto no es un error de imprenta, esto es un retrato. En los próximos minutos vamos a diseccionar el nuevo Código Penal Dominicano no como abogados, sino como algo mucho más incómodo, como síntoma. Vamos a ver cómo una ley que se vendió como modernización termina pareciéndose más a una pesadilla burocrática de Kafka, a una maquinaria de poder de Foucault, a la obediencia ciega que describió Hannah Arendt y a la incertidumbre líquida que anunció Zygmunt Bauman. No vengo a decirte que hay solución. Vengo a mostrarte el mecanismo. Franz Kafka fue un escritor checo de origen judío que pasó su vida entera trabajando como oficinista en una compañía de seguros, viendo por dentro cómo la burocracia devora al individuo. Nunca vio publicada la mayoría de su obra en vida. Escribió sobre hombres procesados por crímenes que nunca se les explican, sobre sistemas que existen solo para perpetuarse a sí mismos. Michel Foucault fue un filósofo francés que dedicó su obra a desenmascarar cómo el poder no solo reprime, sino que produce delincuentes, produce enfermos, produce cuerpos disciplinados. Su libro Vigilar y Castigar es la autopsia más precisa que existe sobre cómo una sociedad decide qué castigar y por qué. Hannah Arendt fue una filósofa política alemana, judía, que huyó del nazismo y años después cubrió el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén. De ahí nació su concepto más perturbador, la banalidad del mal. No hacen falta monstruos para producir catástrofes. Basta con funcionarios que cumplen órdenes sin pensar. Zygmunt Bauman fue un sociólogo polaco que describió la modernidad como algo líquido. Instituciones que ya no ofrecen certeza. Leyes que cambian antes de que termines de entenderlas. Un mundo donde nada se queda quieto, el tiempo suficiente para ser confiable. Había que escribir un libro para entender la ley. Empecemos por el dato que más dice sin decir nada. A menos de 2 meses de que el nuevo Código Penal entrara en vigencia, el Poder Judicial y la Escuela Nacional de la Judicatura publicaron un libro de 900 páginas llamado El Código Penal Comentado. 15 juristas, entre ellos referentes internacionales, se sentaron a explicar, artículo por artículo, cómo se supone que debe leerse esta ley. Detente un segundo en eso. No es un manual para ciudadanos confundidos. Es un manual para el propio sistema judicial, para los jueces, para los fiscales, para la gente que en unas semanas va a tener que decidir, con esa ley en la mano, si alguien va preso o no. 12 meses de vacatio legis, el periodo que se le da a una ley nueva para que la sociedad se adapte antes de aplicarla, y los propios autores del libro admiten que ese tiempo no alcanzó. La jueza que presentó la obra lo dijo con una frase que suena a advertencia disfrazada de esperanza, que esta norma no debe quedar como letra muerta, sino convertirse en una norma viva. Pero uno no dice eso de una ley que funciona. Uno dice eso de una ley que teme no funcionar. Kafka nunca conoció la República Dominicana, pero escribió exactamente esto hace un siglo. Un sistema tan enrevesado que produce su propia industria de intérpretes, de comentaristas, de gente cuyo trabajo es explicarte la ley para que la ley te pueda castigar correctamente. El acusado de el proceso nunca sabe de qué se le acusa. Aquí, ni el juez sabe con certeza cómo aplicar la sentencia. Cuando una sociedad necesita 900 páginas para explicar su propio código penal, no está ante una ley compleja. Está ante una ley que no terminó de nacer y que sin embargo va a empezar a matar carreras, a encarcelar cuerpos y a callar bocas el 3 de agosto, esté lista o no. Esa es la primera incoherencia, y la más honesta.
Un Estado admitiendo, en 900 páginas, que no sabe bien lo que aprobó. La verdad ya no te protege. Aquí es donde el asunto deja de ser burocrático y se vuelve peligroso. En cualquier sistema legal serio, la difamación existe para proteger a alguien de mentiras que dañan su reputación. La palabra clave ahí es mentiras. Si lo que dices es cierto, no puede ser difamación porque la verdad no es un delito. El nuevo Código Penal dominicano rompe esa lógica elemental. El artículo que tipifica la difamación no exige que la imputación sea falsa. Se castiga toda imputación pública que afecte el honor de una persona, sin importar si es verdadera. Léelo de nuevo. No importa si es verdad. Eso significa que denunciar públicamente que un funcionario robó, que un empresario contamina un río, que un médico opera borracho, puede constituir delito aunque tengas las pruebas en la mano, porque la ley no pregunta si mentiste. Pregunta si dañaste el honor de alguien. Y el honor, a diferencia de la verdad, es exactamente lo que el poder decide que es en cada momento. Foucault lo explicó sin necesidad de imaginar este código. El poder no combate la verdad de frente, la vuelve irrelevante. No te prohíbe hablar. Te cobra por hablar aunque tengas razón. Eso basta para que la mayoría se calle antes de intentarlo. La Fundación Institucionalidad y Justicia ya lo advirtió con nombre técnico. Deficiencias que podrían convertir la norma en un mecanismo de censura indirecta. Nadie te va a tapar la boca con la mano. Te van a dejar hablar y luego procesarte por haberlo hecho. Es un modelo de control mucho más eficiente que la censura previa, porque no parece censura, parece justicia. Y a esto se suma el artículo 292. 6 meses a 1 año de prisión por publicar o difundir imágenes o videos de otra persona, sin su consentimiento, sin distinguir entre una venganza privada y un video, que documenta un abuso policial en la vía pública. El mismo artículo que podría proteger tu intimidad puede usarse para borrar la evidencia de quien te agrede. Cuando la verdad deja de ser una defensa, lo único que queda es el silencio calculado. Y el silencio calculado nunca ha sido gratis para nadie, excepto para quien lo exige. Al funcionario se le perdona, al ciudadano no. Ahora observa la asimetría, porque ahí está el corazón de todo esto. El código anterior castigaba con cárcel y multa el ultraje a funcionarios públicos. Los legisladores decidieron eliminarlo con un argumento que suena impecable en el papel. Se basaba en conceptos ambiguos, contrarios a la legalidad y a los estándares de derechos humanos. De acuerdo. La ambigüedad no debería enviar a nadie a prisión. Pero esa misma ambigüedad, esa misma imprecisión, sigue intacta cuando se trata del ciudadano común contra un funcionario, contra un colega, contra cualquiera. El honor de un servidor público resultó ser tan frágil que había que borrarle el delito que lo protegía. El honor del ciudadano de a pie sigue siendo motivo suficiente de cárcel, aunque lo que dijiste sea cierto. Hannah Arendt no habría necesitado explicarte esto con teoría. Lo habría reconocido de inmediato. No hace falta un tirano gritando para que un sistema proteja a quienes lo administran. Basta con funcionarios que redactan, votan y aprueban leyes sin detenerse a pensar en quién queda protegido y quién queda expuesto. La banalidad no está en la maldad del acto. Está en la indiferencia con la que se legisla sobre uno mismo primero y sobre los demás después. Y no es el único gremio que logró blindarse. El Colegio Médico Dominicano llevó al Tribunal Constitucional un recurso contra los artículos que, según ellos, permitían procesar penalmente a un médico por el simple hecho de que un paciente sufriera un resultado adverso, sin exigir prueba de negligencia real. La presión funcionó. Ya se negocian modificaciones para que la responsabilidad penal solo exista ante una falta grave e inexcusable, y para que un mal resultado clínico no se presuma automáticamente como culpa. Está bien que los médicos no carguen con resultados que no controlan. El problema no es que se corrija esa injusticia. El problema es que solo se corrige cuando el gremio afectado tiene el poder organizativo para exigirlo. El periodista que enfrenta la censura indirecta no tiene un colegio con la misma fuerza. La mujer que enfrenta la cárcel por abortar tampoco. La ley no es ciega, nunca lo fue. Simplemente abre los ojos según quién esté golpeando la puerta del Congreso.
Si este análisis te está mostrando algo que no habías visto así antes, dale like ahora, porque en Vivencias seguimos desmontando estas estructuras sin anestesia. Y quiero que sigas aquí para lo que viene. El cuerpo de la mujer como territorio legislado. Y llegamos al punto donde el código deja de ser solo incoherente y se vuelve directamente hostil hacia un cuerpo específico, el de la mujer. El nuevo Código Penal mantiene la penalización total del aborto. 2 a 3 años de cárcel para quien interrumpa su embarazo o contribuya a hacerlo, incluidos médicos y parteras, sin excepción clara para violación, riesgo de vida de la madre o inviabilidad del feto. Las llamadas 3 causales, que organizaciones civiles llevan años pidiendo, siguen fuera del texto que en unas semanas será ley. Esto significa, en términos muy concretos, que una niña violada por un familiar puede terminar criminalizada 2 veces. Primero por el crimen que sufrió, después por la decisión que tome sobre su propio cuerpo. Significa que una mujer cuyo embarazo pone en riesgo su vida enfrenta la misma pena que enfrentaría si hubiera actuado por simple decisión personal. El código no distingue matices donde la vida real está hecha completamente de matices. Foucault llamó a esto biopolítica, el momento en que el poder deja de limitarse a castigar actos y empieza a administrar cuerpos, a decidir qué vidas se permiten, qué nacimientos se autorizan, qué dolor es legítimo y cuál no. No hace falta una dictadura explícita para ejercer biopolítica. Basta con un artículo que trata el cuerpo de una mujer como territorio bajo jurisdicción del Estado, sin importar las circunstancias que la llevaron ahí. Lo más revelador no es solo que el aborto siga penalizado, es la comparación. El mismo Congreso que encontró margen de urgencia para blindar a los médicos de responsabilidad penal por resultados que no controlan, no encontró el mismo margen de urgencia para blindar a las mujeres de una cárcel por decisiones sobre las que sí tienen control directo, pero que ocurren casi siempre en el peor momento posible de sus vidas. No es una casualidad de agenda legislativa, es una jerarquía de a quién le duele más el Estado cuando decide no escuchar. La reforma que llega demasiado tarde. Y aquí está quizás el capítulo más absurdo de toda esta historia, porque no habla del texto de la ley, habla del calendario. El nuevo Código Penal fue aprobado el 31 de julio de 2025, tras una sesión maratónica de 16 horas. Se le dieron 12 meses de vacatio legis, un año completo para que el país se preparara. Y sin embargo, apenas a menos de 30 días de que esa ley entre en vigencia, la Cámara de Diputados anunció esta misma semana que va a abrir una ronda de diálogos para modificar artículos que llevan meses generando alarma. 12 meses de plazo. Y las correcciones empiezan a discutirse cuando falta menos de un mes. No porque nadie supiera de los problemas antes. Médicos, periodistas, juristas y organizaciones civiles llevan advirtiendo sobre estos mismos artículos desde hace tiempo. El Congreso simplemente decidió escuchar cuando la presión se volvió imposible de ignorar, y ni siquiera entonces con total certeza. Hay diputados y senadores pidiendo posponer la entrada en vigencia otros 6 meses. Y el propio presidente de la Cámara de Diputados no descarta un aplazamiento, aunque tampoco lo confirma. Zygmunt Bauman describió exactamente este síntoma cuando habló de la modernidad líquida, instituciones que ya no logran sostener una forma estable, el tiempo suficiente para que la sociedad confíe en ellas. Una ley que se corrige mientras se está a punto de aplicar no es una ley madura ajustándose. Es una ley que nunca terminó de solidificarse y que ahora pretende gobernar la vida de 10 millones de personas en ese estado incompleto. Un expresidente del Tribunal Constitucional llegó a advertir que parecería existir un acuerdo tácito para boicotear la aplicación del código y que ese boicot terminaría favoreciendo el crecimiento de la delincuencia. Puede que tenga razón, pero hay una lectura más simple y más incómoda. No hizo falta ningún boicot organizado. Bastó con que el Congreso aprobara una ley sin terminar de pensarla, y ahora improvisa correcciones bajo presión, a un mes de que esa misma ley empiece a decidir quién va a prisión. Si quieres que sigamos analizando con esta misma profundidad cada estructura de poder, que se disfraza de progreso, comenta qué otro tema del código quieres que revisemos, porque la conversación en los comentarios de Vivencias
siempre termina siendo tan importante. Como el video mismo, 70 delitos nuevos y ninguna certeza real. No todo en este código es contradicción vacía. Y hay que decirlo, porque la denuncia honesta no es la que finge que no existe nada rescatable. El nuevo Código Penal incorpora cerca de 70 nuevos tipos penales que la ley de 1884, la que este texto sustituye, simplemente no contemplaba: feminicidio, sicariato, autosecuestro, delitos informáticos, deepfakes con fines de extorsión, crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada. Un país que seguía operando penalmente con un marco heredado del Código Napoleónico del siglo XIX necesitaba, sin ninguna duda, actualizarse. Pero aquí está la trampa retórica que el poder siempre usa: mostrar el avance real para blindar la parte podrida. Cada vez que alguien cuestiona la penalización total del aborto o la difamación sin exigencia de falsedad, la respuesta oficial recurre a la misma lista: feminicidio, sicariato, lesa humanidad, como si la existencia de delitos necesarios cancelara automáticamente la existencia de delitos mal escritos. No la cancela. Son cosas distintas que coexisten en el mismo documento. Que un código tipifique correctamente el feminicidio no vuelve legítimo que penalice a una mujer violada por interrumpir ese embarazo. Que tipifique correctamente el sicariato no vuelve legítimo que un ciudadano pueda ir preso por decir una verdad incómoda sobre un funcionario. Max Weber advirtió sobre esto hace más de un siglo. La racionalización moderna produce sistemas cada vez más eficientes en su forma. Jaulas de hierro, las llamó, que pueden funcionar perfectamente bien en su mecánica interna mientras administran resultados profundamente injustos. Un código puede estar técnicamente mejor estructurado que el anterior, con más categorías, más precisión terminológica, más adaptación al siglo XXI, y seguir siendo, en el fondo, una herramienta que protege selectivamente a quien ya tenía poder antes de que la ley cambiara. El avance técnico no es la coartada moral que el Estado quiere venderte. Es apenas la mitad de la historia. La comisión que llega a corregir lo que ya se votó. Quiero que veamos con detenimiento cómo se ve, en la práctica, un Estado corrigiéndose a sí mismo bajo presión, porque el proceso dice tanto como el resultado. Esta semana, la Comisión Coordinadora de la Cámara de Diputados, con voceros de todos los partidos presentes, anunció que abrirá diálogos con los sectores afectados: academias, gremios profesionales, organizaciones civiles, operadores de justicia, ciudadanos, todos invitados a presentar observaciones sobre una ley que el Congreso tardó más de 20 años en reformar integralmente y que ahora, apenas aprobada, vuelve a debatirse desde cero en partes enteras. Hay algo casi ceremonial en este gesto. Un diputado del partido que gobernaba antes recuerda públicamente que él no votó a favor de esta pieza. Otro asegura que el consenso alcanzado demuestra madurez institucional. El presidente de la Cámara defiende el código como una reforma histórica, mientras simultáneamente admite que hace falta modificarlo antes de que empiece a aplicarse. Todos hablan del mismo texto como si fuera, al mismo tiempo, un logro y un problema. Esto es exactamente lo que Bauman llamaba política líquida. Instituciones que necesitan proyectar solidez hacia afuera. Reforma histórica, avance normativo, mientras por dentro reconocen, casi en el mismo aliento, que el producto no está terminado. No es hipocresía consciente necesariamente. Es la lógica de un sistema que aprende a sostener dos verdades contradictorias porque ninguna de las dos puede decirse sola sin costo político. Y mientras las academias, los colegios profesionales y los juristas presentan sus observaciones fundamentadas, hay un actor que no está sentado en esa mesa de diálogo. El ciudadano que no pertenece a ningún gremio con vocería, que no tiene un colegio médico que lo represente, ni una fundación jurídica que redacte informes técnicos en su nombre. Ese ciudadano no va a modificar nada. Simplemente va a vivir bajo la versión final de la ley, sea cual sea, el 3 de agosto. Comparte este video con alguien que todavía cree que estas cosas no le afectan directamente, porque el 3 de agosto esta ley empieza a regir para todos por igual, aunque no se haya escrito pensando en todos por igual. Lo que queda cuando se apaga el debate,
Cuando en una semana se apaguen los titulares, cuando el Congreso cierre su ronda de diálogos y anuncie los ajustes puntuales que decidió aceptar, algo se habrá consolidado sin que nadie lo haya votado explícitamente. La idea de que la ley no es un piso mínimo de justicia igual para todos, sino un terreno de negociación permanente entre quien tiene poder de presión y quien no lo tiene. Los médicos presionaron y hay modificaciones en camino. Los periodistas presionaron y hay modificaciones en camino. Las mujeres que llevan años pidiendo las 3 causales para el aborto siguen, hasta este momento, sin una modificación equivalente en la agenda de urgencia del Congreso. No porque su reclamo sea menos legítimo, porque su capacidad de presión institucional, comparada con un colegio médico o un gremio de prensa, sigue siendo estructuralmente más débil. Esa es la fotografía final, y no tiene nada de esperanzadora. Un código penal que se corrige según quién golpea más fuerte la puerta, no según qué artículo es más injusto en sí mismo. Un país que necesitó 900 páginas para explicarse su propia ley y que aún así llega al 3 de agosto con artículos que ni sus propios legisladores terminan de defender con convicción. No hay giro final optimista aquí. No hay una reforma perfecta esperando al final de este proceso. Hay un texto que va a empezar a decidir libertades, cárceles y silencios en unas semanas, construido a las carreras, corregido bajo presión desigual, y que va a regir exactamente igual para quien tiene un gremio que lo defienda y para quien no tiene absolutamente a nadie. Esto es Vivencias. Hasta el próximo video.